Hola, mi nombre es Alonso Mora. Hoy voy a hablar acerca de la transición de servicio de ITIL. En esta presentación voy a explicar qué es ITIL, cuál es el ciclo de vida y voy a profundizar en la parte de transición de servicio. ¿Qué es ITIL? ITIL viene del inglés Information Technology Infrastructure Library, que se traduciría como Biblioteca de Tecnologías de Información e Infraestructura. Este es un estándar internacional que se enfoca principalmente en las buenas prácticas para desarrollar servicios de IT. ITIL tiene el siguiente ciclo de vida. Al inicio tenemos la fase de estrategia de servicio, que es donde se define cuáles van a ser los servicios a proveer y cuál es el mercado meta de dichos servicios. Una vez que se hayan definido los servicios, pasamos a la fase de diseño del servicio, en el cual ya se comienza a trabajar en los requerimientos de cada uno de los servicios, junto con cualquier otro requerimiento específico de un cliente. Una vez que se haya completado la fase de diseño, pasamos a la fase de transición de servicio, que posteriormente emplearé. En esta fase de transición, lo que se busca es dar el paso necesario para cambiar de un servicio hacia otro, o bien en el caso de que se desee implementar un nuevo servicio que previamente no existía. Luego pasamos a la fase de operación de servicio, que es básicamente nuestro servicio operando y disponible para nuestro mercado meta. El mercado meta puede ser a nivel interno de una empresa o bien servicios externos que se brindan hacia otras empresas. Ya una vez que la operación de servicios está en marcha, se da la fase de mejoramiento continuo, la cual se encarga de medir el desempeño general de nuestros servicios, compara las métricas definidas inicialmente de nuestro servicio, usualmente se definen en etapas anteriores, y a partir de los resultados de evaluaciones periódicas se decide cuáles elementos deben mejorarse y se utiliza esa información, esa retroalimentación como fuente para el mejoramiento de la etapa. Esto se continúa hasta que el servicio se considere obsoleto o bien se será reemplazado por un nuevo servicio. Vamos a explicar rápidamente así cuáles son las fases. Como dije, la fase de estrategia de servicio se encarga de determinar cuáles servicios hay que ofrecer y también a los mercados o clientes a los cuales van dirigidos. Luego viene la fase de diseño, que es donde se definen los requisitos concretos del servicio que vamos a proveer. Durante esta etapa de diseño no solamente se definen los requisitos, sino también se hace el diseño de cuáles van a ser las soluciones informáticas que más se van a adecuar a estos requisitos ya definidos previamente. No solamente vamos a hacer soluciones nuevas, sino que también en la etapa de diseño se debe considerar si estos servicios se van a extender, es decir, que se van a mejorar o agregar nuevas funcionalidades, y además de eso, cómo se van a integrar con las ya existentes o las nuevas funcionalidades del futuro se van a integrar a nuestros actuales servicios. Luego tenemos la fase de transición de servicio, que básicamente se encarga de ampliar y extender los servicios nuevos o modificados. Posteriormente voy a hacer una ampliación en esta fase. Luego tenemos la fase de operación del servicio, y ya es la fase de nuestro servicio entró en funcionamiento. Esto quiere decir que ya nuestro servicio ya probó, pasó por una etapa de transición donde vino a reemplazar un servicio existente previamente, o bien que nuestro servicio tuvo una fase de mejora y obtenemos una nueva versión de nuestro servicio. Y en la fase de operación, esa transición ya se dio, fue exitosa, y ya el servicio, nuestra nueva versión o nuestro nuevo servicio ya entró en funcionamiento. Luego viene la fase de mejoramiento continuo, que se encarga precisamente de estar haciendo revisiones periódicas, obtener retroalimentación de servicio y obtener información sobre cómo mejorar nuestro servicio.
ya sea hacer cambios para aumentar nuestra efectividad o eficiencia, ambos casos, o bien que se desea extender los servicios que ya tenemos. Es decir, podemos tener un servicio que es bastante bueno, pero que un cliente nos pide una funcionalidad nueva. En este caso estaríamos extendiendo nuestro servicio, y ese detalle de que es el cambio nuevo que el cliente desea se toma como fuente de retroalimentación y se utiliza en las fases anteriores. Es decir, este ciclo de fase de mejora, al tener ya una retroalimentación, va de nuevo a tener una fase de estrategia, una fase de diseño, una fase de transición, y finalmente entraría en operación una vez que ya haya completado las fases anteriores. Okay. Ahora sí voy a explicar un poco más en detalle en qué consiste la fase de transición del servicio. Esta fase contiene varios procesos, los cuales son la gestión de cambios, que se encarga de manejar todos los cambios que van a ocurrir en nuestro servicio; la gestión de proyectos, también conocida como de planificación y soporte de transición, que se encarga de gestionar toda la parte de desarrollo de proyectos junto con dar soporte a todos los cambios de transición necesarios para poner en marcha nuestro servicio o nuestra nueva versión del servicio. Tenemos otro proceso que es la gestión de ediciones e implementación, que se encarga de manejar las diferentes versiones de nuestro servicio. Es en esta etapa donde se documenta y se define cuáles son las modificaciones que vamos a tener en nuestro servicio, cómo se van a manejar, además de medir cuál es el impacto que van a tener. Posteriormente se pasa al proceso de validación y pruebas de servicios, que se enfocan precisamente en validar que nuestro servicio sea adecuado, cumpla con los requisitos y que no interrumpa los servicios anteriormente definidos. Tenemos otro proceso que es el de desarrollo y personalización de aplicaciones, que no es tan común de aplicar, ya que por lo general no es necesario personalizar aplicaciones. Esto puede ser que estamos utilizando un servicio de un tercer proveedor, de una tercera persona, y necesitamos personalizarlo para un nivel interno o bien para un cliente específico de nosotros. Por lo general no es tan común utilizarlo, pero es necesario tenerlo en cuenta, ya que necesitamos personalizar una herramienta general y ponerla en marcha para un cliente en específico. También tenemos la etapa de desarrollo como tal, aunque se podría considerar que esto también va dentro de la parte de gestión de proyectos. Luego tenemos el proceso de activos y gestión de la configuración, cuyo enfoque principal es la gestión de activos necesarios para proveer el servicio, y además de eso tener un manejo en base de datos o cualquier otro medio de almacenamiento para guardar toda la configuración necesaria para manejar dichos activos y la relación que existe entre los activos. Y por último tenemos el proceso de gestión de conocimiento, que es el que se va a encargar de guardar el conocimiento adquirido durante nuestro proceso o procesos anteriores. La gestión del cambio, como les decía, que se encarga de controlar el ciclo de vida de todos los cambios, utilizando como base el modelo del cambio. Es decir, cada cambio es mapeado a un modelo con características específicas para cada posible cambio, de manera que los cambios se agrupan en base a sus características, y a partir de ahí es más fácil establecer qué tan viable es un proyecto o qué tan viable es un cambio y cuál puede ser su impacto para la prestación de servicios de TI. Ahora tenemos posteriormente la gestión del proyecto, que ya se encarga de planificar y coordinar todos los recursos necesarios para llevar a cabo un cambio o un proyecto. Y dentro de estas restricciones necesitamos hacer que el cambio esté dentro de los parámetros de costos, de tiempo y de calidad. Luego tenemos la gestión de ediciones e implementación, que básicamente se encarga de planificar y programar el movimiento de ediciones.
Otra condición que se necesita es guardar la integridad de las condiciones reales y corregir las ediciones que se hayan puesto en uso. Esto quiere decir que si lanzamos una versión de un servicio pero tenía un error y es necesario corregir ese error lo más pronto posible, es en la fase de ediciones y de implementación que se decide qué versión se va a utilizar, cómo se va a publicar y qué cambios va a tener esta con respecto a la versión que estamos trabajando o a la versión que necesitamos corregir. Luego tenemos la validación de pruebas de servicios, que básicamente se encarga de asegurar que todas las ediciones de nuestro servicio cumplan con los requisitos, además de que nuestros servicios de IT actuales no se vean interrumpidos al agregar un nuevo servicio. Luego tenemos el desarrollo y personalización de aplicaciones, que como indiqué se encarga de hacer que las aplicaciones y sistemas tengan la funcionalidad necesaria para prestar el servicio IT. Y además incluye el desarrollo y personalización de aplicaciones, como por ejemplo personalizar una aplicación de un tercero o hacer que nuestro servicio tenga una funcionalidad adicional exclusiva para un único cliente. Y eso también se le considera personalización. Luego tenemos los activos de servicio y gestión de la configuración, que como les indiqué se dedica a conservar información acerca de los elementos de configuración. Esto quiere decir que vamos a tener un activo, vamos a necesitar información de elementos de configuración, que esa configuración va a ser necesaria para posteriormente desarrollar o mejorar nuestro servicio. Entonces, por ejemplo, si tenemos un hardware específico para proveer un servicio y dicho hardware tiene una configuración para funcionar, debemos documentar las características del hardware junto con las características y los datos en concreto de la configuración necesaria para que dicho hardware funcione adecuadamente. En este caso, este proceso es el que se va a encargar de definir todo esto. Luego tenemos la gestión del conocimiento, cuya misión es recopilar, analizar y archivar y compartir conocimientos dentro de una organización. El fin último de este proceso es mejorar la eficiencia reduciendo el redescubrimiento. Esto quiere decir que si ya en el pasado se enfrentó a una situación A y existe en nuestro servicio una nueva situación de la cual ninguna de las personas participantes actualmente la conoce, la gestión de conocimientos, si fue llevado a cabo un proceso adecuado, debería haber suficiente documentación para buscar una situación que se asemeje a la actual y a partir de ahí ver cuál fue la solución que se dio y el procedimiento que se aplicó. Y de esa manera podemos inferir que usamos la solución tal cual se hizo originalmente, o basados en esta solución necesitamos hacer ciertas modificaciones y adecuarla a la situación actual. Una vez que se haya resuelto esta situación nueva y se haya generado la solución, se agrega estos cambios o esta nueva solución a la base de conocimiento de nuestros servicios, de manera que en un futuro otro empleado pueda buscar en los archivos o en la documentación los detalles de estas situaciones y a partir de ahí pueda inferir nuevas soluciones o bien aplicar las que ya se dieron. A manera de conclusiones, vamos a decir que los servicios de TI requieren de un análisis profundo y detallado, ya que si se decide utilizar o aplicar hacia un mercado que está muy saturado o a un mercado que no tiene demanda, podemos desperdiciar nuestro tiempo y recursos desarrollando algo que nadie va a utilizar, o bien algo que va a competir tanto que no tiene oportunidad de agarrar una parte del mercado. Otra conclusión sería que los servicios de TI tienen que buscar el mejoramiento continuo. Esto es necesario, ya que si cualquier servicio que nosotros proveemos se queda estancado, eventualmente puede considerarse obsoleto y dejar de funcionar, o bien las personas o clientes empresariales pueden dejar de utilizar nuestro servicio debido a un estancamiento, o bien porque hay un error y no se busca mejorarlo. Eso
es bastante importante el mejoramiento. Es siempre estar buscando cosas que mejorar a pesar de que nuestro servicio funciona bien. Otra conclusión bastante importante es que cuando se da la transición entre diferentes servicios o entre versiones de un servicio, se debe buscar el mínimo de interrupciones durante esta fase de transición. Esto quiere decir que si yo estoy proveyendo un web service de manejo de transacciones y necesito cambiar de una versión 1 a una versión 2, los cambios entre ambas versiones tienen que tener el mínimo impacto posible para no dañar el negocio o para no interrumpir el funcionamiento general de nuestra empresa o bien de los clientes que están utilizando nuestro servicio. Y finalmente, una conclusión respecto a la documentación, que es bastante importante y que en muchas empresas se ha dado, que se tiene que redescubrir el agua tibia. Esto debido a que no hay un adecuado manejo del conocimiento. Un manejo adecuado del conocimiento evita que se tenga que repetir, evita que se repitan errores ocurridos en el, y además de eso nos hace evitar redescubrir conocimientos previos ante un problema o una situación. Si por ejemplo tenemos una situación que se dio hace 5 años y se repite algo similar con ciertas características diferentes, si tuviéramos una adecuada documentación y un buen manejo del conocimiento, es posible para los desarrolladores o personal encargado de TI buscar en esta base de conocimiento, encontrar la situación original o la primera situación, determinar qué las diferencia con respecto a la nueva y a partir de ahí inferir una solución y proveer dicha solución al nuevo problema. Si originalmente no existía esa situación, necesitaríamos un equipo enfocado en resolver la situación y se daría una solución. Pero si en algún momento ocurre algo similar y no está el personal que originalmente desarrolló la solución, el personal puede verse en serios problemas para determinar qué ocurre, por qué ocurre, cómo solucionarlo. Y esto es precisamente lo que trata de evitar el proceso de gestión de conocimiento. Bueno, la bibliografía que utilicé es la página de Axelos, donde se define que es ITIL, es la página oficial, junto con algunos videos sobre qué es la transición de servicio y la definición de Process Maps, de IT Process Maps, para varias etapas y procesos que utiliza ITIL. Espero que les haya gustado y les agradezco su tiempo por ver.